Muy bien, entonces comenzamos con la presentación del día de hoy. Permítanme un momento. Listo, muy bien. Bueno, pues ayer hubo un breve repaso de lo que vimos ayer. Fue que vimos los primeros pasos para la construcción de la matriz de marco lógico, ¿no? Empezamos con el diagnóstico participativo, donde vimos la importancia siempre de, antes de comenzar con el diseño de nuestro programa, pues tenemos que partir de un diagnóstico. Y en este diagnóstico se debe de tener la identificación de la problemática que se va a atender a través del programa. Y esta problemática, recordemos, que debe de hacer referencia a la solución de un problema que está afectando las condiciones de vida de la población y por lo tanto es importante no confundir con la entrega de bienes o servicios, que estos serán los medios para poder dar solución a esta problemática. Posteriormente vamos a utilizar el árbol de problemas. El árbol de problemas es un instrumento que nos permite tener de forma resumida cuál es nuestro problema central. Adicionalmente, se identifica cuáles son las causas que dan origen a este problema y posteriormente cuáles son las consecuencias que existirían en caso de que este no sea atendido. Posteriormente tenemos el árbol de objetivos. El árbol de objetivos es o partimos o lo construimos a través del árbol de problemas. Y este consiste en pasar todas estas problemáticas a una situación deseada. ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr a través de su intervención? A través de la intervención, los medios que vamos a utilizar para darle, ya que vamos a contribuir a través de esto. Para ello, como un cuarto punto, es determinar las responsabilidades institucionales. ¿Qué nos toca hacer a cada uno de nosotros y con quién es importante coordinarnos si queremos tener un mayor impacto en las problemáticas identificadas? Porque como ustedes lo saben y como lo hemos platicado, las problemáticas sociales son multicausales. Por lo tanto, es complicado que una sola dependencia por sí misma logre dar solución a una de las problemáticas que normalmente son bastante complejas, ¿no? Ayer lo veíamos en las distintas problemáticas que ustedes plantearon, que nosotros aquí pusimos como ejemplo. Se vuelve un poco complicado determinar que una sola dependencia, una sola entidad, una institución pueda atender todas o las distintas causas que se tienen. Y finalmente tenemos que transferir la información a la metodología de marco lógico. Es decir, estos instrumentos que nosotros estuvimos desarrollando, que nos ayudaron a tener un panorama general y tener de manera un poco más gráfica y sintética nuestro problema, posteriormente esto lo pasamos a una matriz de marco lógico. Esta matriz de marco lógico, como lo vimos, es una matriz de 4x4, donde a través de estos árboles vamos a identificar cuál es el fin, el propósito. El fin es la contribución que va a tener el programa a la solución de un objetivo superior. El propósito, que es la razón de ser de los programas, el por qué fueron generados, cuál es la problemática que dio origen a esto. Después, los componentes, que son los bienes y servicios que se entregan a través de este programa. Y finalmente las actividades, ¿no? Que son las acciones que se llevan a cabo para poder generar o poder entregar estos bienes o servicios. Este es un muy breve repaso de todo lo que vimos ayer. Ahora, bueno, esta es la matriz, como que ya ustedes conocen, que ya estuvimos platicando ayer.
¿Y cuál es el siguiente paso? Identificar los riesgos y establecer supuestos. A ver, todos sabemos, y un ejemplo muy muy claro es el que nos acaba de pasar hace algunos años, ¿no? A veces nosotros tenemos todo diseñado de la manera, digamos, muy estructurado nuestro diseño, lo basamos en evidencia, recopilamos toda la información necesaria y tenemos nuestro programa correctamente diseñado, está muy bien sustentado. Sin embargo, muchas veces existen factores externos que pueden afectar el desempeño del programa o que se cumplan los objetivos. Y un clarísimo ejemplo fue lo que pasó en 2020. Yo creo que cuando todos hicimos planes para nuestro 2020, desde los programas incluso hasta nuestra vida personal, es que por muy bien planeado que tuviéramos nuestro 2020, que en enero todos así de, no, pues vamos a lograr llegar a tanta población, darles apoyos, vamos a lograr que los niños estén mejor nutridos, que alcancen mayores niveles educativos, vamos a lograr disminuir la mortalidad por diversas enfermedades. ¿Qué pasó? Llegó la pandemia, que fue un factor externo que nadie prevenía, que era imposible que ustedes tuvieran un control sobre y seguramente la mayoría, les puedo asegurar, porque pasó en todos los niveles, no estábamos logrando los objetivos, ¿no? Y en distintos casos, ¿no? Incluso podemos ver, no sé, gente que pensaba tal vez casarse ese año, ¿no? Tenía una planeación ya muy concreta, todo estaba muy bien estructurado, pero llegó la pandemia, un factor externo que afectó completamente y eso hace que no se lograran los objetivos. Pero no es algo inherente al programa o a las personas, simplemente es un riesgo que se presentó, que se cumplió y lo que pasó tuvo un efecto negativo en el cumplimiento, ¿no? Entonces, estas situaciones se consideran en la matriz del marco lógico. A estas le llamamos supuestos, ¿no? Y son riesgos que se tienen para lograr los objetivos, ¿no? Y estos pueden comprometer el éxito de la solución de la problemática. Aquí es importante identificar que existen dos tipos de riesgos. Los que son internos, y estos pueden ser previstos y deben ser solucionados por la institución responsable, y los que son externos, los cuales no son inherentes a la institución responsable de la matriz, ¿no? En la construcción de esta matriz solo se van a dejar los riesgos que son relevantes, tanto la importancia por sus consecuencias como probabilidad de que ocurran, ¿no? Y identificar estos riesgos nos permite determinar los supuestos que van a quedar en la matriz. Ahora, es importante decirles que estos deben de ser factores externos que están fuera del control del programa y que van a incidir en el logro de los objetivos. Porque en la experiencia hemos visto que a veces ponen, los beneficiarios recibieron los apoyos de manera oportuna. Al igual que los beneficiarios reciban los apoyos de manera oportuna, es parte del quehacer de los programas, ¿no? El programa debe de tener los mecanismos necesarios o debe buscar establecer los mecanismos necesarios para que los recursos, los apoyos sean entregados con la oportunidad necesaria. Entonces, en este caso, es un factor interno para el cual el programa sí puede establecer algún tipo de actividad que permita mitigar ese riesgo, ¿no? Pero, por ejemplo, lo vemos en programas que quieren incrementar la productividad agrícola, ¿no? Un supuesto o un riesgo que siempre está presente es que exista alguna cuestión meteorológica que impida que se lleve a cabo pues, la cosecha o la siembra de la producción agrícola, ¿no? Entonces, ese es un supuesto, no sabemos si va a pasar, es probable que pase, pero no hay una certeza de que esto suceda. Y ante estas condiciones muchas veces climatológicas, pues no se puede hacer nada al respecto, ¿no? Nosotros no podemos tener control sobre si ese año va a llover o va a haber sequías, ¿no? Es imposible que nosotros
a priori cuando estemos diseñando nuestro programa lo sepamos, pero sabemos que es un riesgo. Y naturalmente si hay sequías o si hay inundaciones, puede que no se cumplan los objetivos, pero no fue porque el programa no realizó sus labores o no llevó a cabo las acciones que debía hacer, sino más bien fueron estos factores externos que limitaron el alcance del programa, ¿no? Y, por ejemplo, aquí tenemos algunos casos, ¿no? Fuentes de riesgos, falta de acción de otras instituciones. ¿Cuál es el riesgo? Que la Secretaría de Educación no cumpla con su compromiso de imprimir folletos. En este caso, el riesgo lo planteamos como algo negativo y el supuesto es que es como la manera positiva. ¿Qué debe cumplirse para lograrse el objetivo? En este caso, la Secretaría de Educación cumple en tiempo y forma con el convenio que lo compromete a imprimir los folletos, eventos de la naturaleza, que llueva mucho y se afecten las cosechas. Ese es un riesgo. ¿Cuál sería el supuesto? El nivel de la lluvia se mantiene en 2 metros cúbicos por temporada. Otra fuente, inestabilidad política, económica y social, ¿no? Un riesgo, que las crisis económicas del precio de los materiales de la construcción del centro de salud se eleven. El supuesto es que los costos de los materiales para la construcción del centro de salud se mantienen estables. Por ahí vi una manita levantada. Gustavo, si gustas abrir tu micrófono, te escuchamos. Si gustas, puedes también escribir por el chat. Aquí te leemos. Si no puedes, si tienes problemas para activar tu micrófono. Bueno, pues si no, continuamos y... Ya no me quiero. Y bueno, pues no sé. Está como mediando, pero pues pobre, no le quiero poner. Mientras menos sepa de mí, menos tenga acordado, ¿vale? Y que se la pida o a ver cómo se maneja. Pero que no haga mi nombre. Sí. Bueno, se escuchaba un poco entrecortado, no alcanzamos a identificar si era una participación o estaba un micrófono abierto, pero si tienen cualquier duda, pueden ahí escribirnos por el chat sin ningún problema y nosotros los leemos. Ok, continuamos. Aquí quisiera preguntarles, alguien que nos quisiera comentar, ya sea abrir su micrófono o en el chat, que nos platique más o menos qué es lo que hace su programa y qué riesgos ustedes han identificado que pueden impactar en el cumplimiento de sus objetivos. ¿Alguien que quiera escribir o abrir el micrófono? O si no, los sacamos aquí, elegimos a alguien aleatoriamente. ¿Alguien que nos quiera comentar? ¿Cuál es? A ver, veo una mano levantada. Adelante, Héctor Torres. Muy buenos días, no sé si me están escuchando. Buenos días, sí, se escuchan. Perfecto. Bueno, yo pertenezco al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla y dentro de nuestra MIR, uno de nuestros componentes es el número de convenios derivados de conciliación entre partes en conflictos laborales. Ese es el objetivo también de lo que es el centro. Y pues el supuesto es que pues las partes pues estén interesadas en conciliar laboralmente, ¿no? Bueno, así como estoy viendo su ejemplo, el riesgo es que las partes no quieran, pero ya en la redacción se colocó como las partes se interesan en conciliación laboral. Es algo que no está dentro de nuestras manos, no somos conciliadores, pero sí dependemos de que las dos partes quieran conciliar, ¿no? Si alguna de las dos no quieren, ya sea empleador o el empleado, pues difícilmente vamos a llegar a una conciliación. Esa sería una de las partes de nuestro programa.
Muchas gracias, Héctor. Muy buen ejemplo. Agradecemos la participación y sí, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, en las decisiones que van a tomar los beneficiarios o a que nosotros queremos llegar, pues nosotros no podemos obligarlos a hacer como ciertas acciones, ¿no? Muchas veces en programas también, pongo un ejemplo, ¿no? Que tienen que ver con, por ejemplo, becas, algo tan sencillo como becas. Nosotros no podemos obligar a los estudiantes a que soliciten una beca, ¿no? Entonces, muchas veces un supuesto es que estén interesados en ser beneficiarios del programa, porque pues si no existe este interés, ¿no? Por ejemplo, en este caso, de llevar a cabo la conciliación, pues no vamos a lograr nuestros objetivos. Muchas gracias, Héctor. ¿Alguien más que quiera compartirnos un ejemplo de su programa? Bueno, si no, entonces continuamos y ya más adelante los esperamos que participen un poquito más. Muy bien. Ahora, para establecer los supuestos, como ya les decía, tenemos que hacer, aquí hay un diagrama que nos ayuda a determinarlos. ¿El riesgo es externo al proyecto? Si no es externo, se recomienda incluir alguna actividad para evitarlo o mitigarlo, ¿no? Si hay algo que ustedes pueden hacer para evitar o mitigar, pues hay que hacerlo, ¿no? Si sí es externo, el impacto es importante. Si ustedes identifican que el impacto no es tan importante, pues tal vez se puede incluir alguna actividad que busque prevenirlo, pero sí, hay que preguntarnos si la ocurrencia es probable o muy probable. Si es probable, pues hacemos el supuesto, ¿no? Pero si es muy probable, si ya sabemos a priori que es muy probable que haya algo que va a afectar el desempeño de nuestro programa o que se cumplan más bien que no se cumplan los supuestos, pues entonces hay que pensar si se puede rediseñar el proyecto, porque aquí, si estamos viendo que existe un riesgo que es muy probable que se cumpla, entonces la probabilidad de que no se logren los objetivos del proyecto pues es muy grande, ¿no? Entonces es algo que se tiene que valorar. A ver, ¿se puede incluir como supuesto el programa cuenta los recursos para su operación? Ahí creo que ya les mandé la respuesta, pero a ver, pueden ponerlo aquí en el chat. Que si ustedes creen válido que el supuesto sea que el programa cuente con los recursos para su operación. Si gustan poner en el chat, si no, ¿creen que esto sea válido? No. Alguien nos dice que sí. A ver, no, sí. ¿Alguien de los que puso no, alguien de los que puso sí quisiera explicar por qué sí o por qué no consideran que es válido? Adelante, Macario Bautista. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, yo considero que sí, porque hace un año, por ejemplo, aquí en la Universidad Intercultural llevamos un programa de PRODEV, ¿no? Que es que tiene varias vertientes. Una de ellas era el de fortalecimiento a las instituciones, a las universidades, ¿no? El año pasado no tuvimos, o sea, sí metimos los proyectos, pero no tuvimos el apoyo de la federación porque no hubo recurso, ¿no? Porque dependemos de la suficiencia presupuestal para que estos proyectos fueran aprobados. Entonces, considero que sí puede considerarse como algo, como un supuesto en este ejemplo que ustedes nos acaban de mencionar. Gracias. Muchas gracias, Macario, por compartirnos tu opinión y la experiencia, ¿no? Y aquí nos pone Claudia, porque los recursos son importantes para el logro de los objetivos. A ver, la respuesta es,
Bueno, la respuesta es no, lo anterior representa un supuesto fatal, ya que si no se cuenta con los recursos para la operación del programa, este no podría ser ni siquiera plantearse objetivos, ¿no? Si partimos de la idea de que estamos diseñando programas que en teoría ya tienen recursos, pues esperaría que por lo tanto ya le estamos dando ya tiene recursos, por lo tanto estamos diseñando una MIR. A ver, aquí veo otro comentario de Alberto Campos. No, porque el recurso se asigna una vez conociendo los objetivos y desglosando las actividades, por lo que el riesgo podría ser de diseño, no de recursos. El no contar con los recursos evita que el programa funcione, no es mitigable. Ok, claro que sí. Solo quisiera contar aquí algo que nos comentó Macario, que me pareció bastante interesante, es que tal vez la MIR les sirvió como para sustentar la creación de un proyecto, ¿no? Y por eso ustedes pusieron el supuesto, porque si aquí primero se hizo el diseño para solicitar el recurso y si no les dieron el recurso, pues tal vez ahí sí podríamos considerar que es un supuesto válido, porque si no les daban en ese momento el recurso, pues no iban a poder operar. Pero si partimos de la idea de que la mayoría de los programas, cuando ustedes están armando su MIR, ya se encuentran como parte del presupuesto, pues esperaría que si ya están planteando objetivos es porque ya van a tener ciertos recursos. Por lo tanto, normalmente se piensa o se dice que la falta de recursos no necesariamente puede ser un supuesto. Adelante, Macario. Sí, perdón que insista. Generalmente en el diario oficial a fin de año nos asignan un presupuesto, ¿no? Donde nos dicen, ¿saben qué? Van a tener un techo financiero para realizar ciertos proyectos, ¿no? Pero en el transcurso del ejercicio anterior, a mediados, bueno, más o menos como en julio, hubo un acuerdo en la Cámara de Diputados donde dijeron que no iba a haber recursos para los programas de PRODEP, para fortalecimiento institucional. Entonces nosotros ya habíamos trabajado, ya teníamos todo porque nos habían aprobado, hasta los proyectos ya nos habían validado, ya habían sido aprobados, pero después nos mandaron un comunicado donde nos dijeron, ¿saben qué? No va a haber recurso porque porque ese recurso que estaba destinado para los programas se retira, se va a designar para para otras necesidades que tiene el país en ese momento. Gracias. Claro. Muchas gracias, Macario. Sí, gracias por compartirnos tu experiencia, y creo que aquí sí es importante ver que este fue como un caso especial, ¿no? A veces hay estos casos como muy particulares donde justo estas situaciones suceden, ¿no? Aquí, como le llama la CEPAL, nosotros nos apoyamos mucho de la CEPAL en esta parte metodológica. Se le conoce en la metodología de marco lógico como un supuesto fatal, ¿no? Y un supuesto fatal es donde estos supuestos, si se cumplen, no solo no se cumple este objetivo de plano, prácticamente el desarrollo de los programas pues no se puede llevar a cabo, ¿no? Por lo tanto, se esperaría que este tipo de supuestos no estuvieran en las matrices. Pero entiendo completamente esta situación tan particular que tuvieron y que pudiera ser que solo sea como de algún momento en el tiempo, ¿no? Entonces, por eso es que lo vemos como que no sería válido si consideramos un funcionamiento normal de un programa. De 36 por 48 pesos. Ah, mira, son nocturnas. Pero sí hay que aprovechar esos oportunidades. Lamento. Disculpen, hay un micrófono abierto, no alcanzo a identificar de quién. Marlene. Ah, ya, gracias. Acaban de escribir en el chat. A ver, vamos un mensaje en el chat. Dice, pero en el caso que mencionan, el recurso se programó hacia otros objetivos, ¿no? Eso significa que el programa presupuestario inicial no sería operativo y tendría que programarse nuevamente. Elena, el diseño creo que sí es correcto el supuesto para hacer un análisis de riesgo. ¿En el diseño? Perfecto. Sí, muchas gracias por los comentarios. Pues ahorita lo que nos estamos enfrentando, y también, o sea, honestamente sí se vivió con la pandemia, es justo esto, que se redestinaran algunos recursos para otras actividades que en ese momento se
se consideraron prioritarias, ¿no? Y que constantemente estamos sujetos a ciertos recortes. Y estos supuestos, a veces, por eso aquí lo que veíamos era la probabilidad de que suceda. Yo les aseguro que si ustedes en 2019 en la construcción de su matriz ponían que haya una pandemia, o sea, que no van a lograr sus objetivos porque iba a haber una pandemia, y que les revisara la matriz o incluso desde Coneval les hubiéramos dicho, este supuesto es muy poco probable, es fatal y no es válido, ¿no? O sea, tienes que ver algo que vaya a pasar, ¿no? O sea, o que existe cierta probabilidad de que suceda, ¿no? Y en ese momento hubiéramos dicho, este supuesto está demasiado alejado, pero después ya todos en sus matrices traían el supuesto de que la pandemia o no hay un repunte de casos de COVID o cosas relacionadas con lo que nos dejó la pandemia, ¿no? Entonces, como bien dicen, a veces hay estos cambios o estos factores que terminan siendo supuestos fatales, ¿no? Que terminan impactando completamente en la operación del programa. Entonces, digámoslo así, en el ideal, cuando nosotros ya estamos diseñando nuestra MIR es porque ya tenemos recursos asignados, es porque en teoría ya se va a poner en marcha el programa y se tienen los recursos, ¿no? Entonces, por eso es que se piensa que la falta de recursos es un supuesto fatal, ya que pues si no tenemos esto, la operación del programa pues se va a ver completamente no se va a poder llevar a cabo y por lo tanto no tendría el sentido de establecer los objetivos. Pero bueno, continuemos. ¿No? ¿Y qué es lo que identificamos? ¿Qué es lo que normalmente pasa o qué debilidad se identifica? Que se ponen supuestos que están dentro del ámbito de gestión de los que se ejecutan el programa. Por ejemplo, existe personal capacitado. El programa es responsable de contratar al personal que va a ejecutar los programas. Por lo tanto, se esperaría que en estos procesos de contratación, pues, existan los filtros para contratar al personal capacitado. Las actividades desarrolladas responden a necesidades y problemas reales. Este supuesto es como un poco extraño porque el programa debe de hacer las acciones que permitan que las actividades respondan a estas necesidades y los problemas, ¿no? Si no, habría ahí un problema en el diseño y como programa tienes que cuidar que tu diseño sea adecuado, ¿no? Se cumple con lo establecido en los convenios. También aquí es importante que si ustedes hacen convenios, en su caso establezcan cláusulas que obliguen a las contrapartes a cumplir con lo que está establecido en el convenio. Otra cosa es los supuestos que representan riesgos con muy baja probabilidad de ocurrencia, ¿no? Luego se colocan supuestos que suenan hasta pues un poco extraños, ¿no? Como les decía, en 2019 si ponían va a haber una pandemia, pues la probabilidad sabemos que es muy baja, ¿no? O habrá temblores. Tal vez en la Ciudad de México podría ser un supuesto, no habrá temblores, ¿no? Puede ser un supuesto válido, pero en otras ciudades tal vez pues no represente realmente un riesgo o sea una probabilidad muy baja, ¿no? O ese tipo de situaciones que nosotros pues vemos que la probabilidad es muy baja, es muy común que luego se pongan como supuestos, ¿no? Y en algunos casos no se identifica cuál es la relación entre el resumen narrativo y el supuesto, ¿no? O sea, ponemos situaciones que están muy alejadas la una de la otra, ¿no? No sé, se me ocurre como un objetivo pensado en la entrega de becas, ¿no? Entregar becas a alumnos y el supuesto tiene que ver con que, no sé, las mujeres no tienen más hijos del promedio o cosas así, ¿no? Que no tienen como una relación tan directa o no se logra ver por qué se colocó ese objetivo y ese supuesto. Y bueno, ahora tenemos
que validar la lógica vertical. Recordemos lo que era la lógica vertical, que es la relación entre el fin, propósito, componente, ¿no? Y cómo van alineados los supuestos, ¿no? Y aquí es, si se cumplen las actividades, o sea, si se llevan a cabo las actividades y se cumplen los supuestos, vamos a tener los componentes, ¿no? Si nos regresamos un poco al ejemplo de ayer, en el caso de lo de nutrición infantil, en las actividades teníamos, por ejemplo, contratar al personal que va a dar las pláticas de nutrición, elaboración de folletos de buena nutrición, ¿no? Y, por ejemplo, como supuestos podríamos poner que los niños se comen el alimento que se les... ¿qué podríamos poner? Como las actividades serían que se imprimen los folletos, que se contrata al personal para dar la capacitación, y aquí como supuesto podríamos poner que las personas asisten a los lugares donde se van a dar las pláticas, ¿no? Y así logramos tener los componentes, ¿no? Que ya es la plática de nutrición para los niños y apoyos económicos, me parece que había. ¿Cuál sería el siguiente supuesto? Que las familias utilizan el apoyo económico para comprar alimentos de calidad, ¿no? Entonces, si yo doy mi apoyo, ¿no? Más que se cumple mi supuesto de que las personas van a utilizar el recurso en comprar alimentos de calidad, voy a lograr mi propósito, que mi propósito es mejorar las condiciones, la nutrición de los niños menores de 5 años, ¿no? Entonces, si se logra mi propósito, que es que los niños mejoran su nutrición, y el supuesto asociado a que puede ser que adicional a una buena alimentación, los niños hacen ejercicio y que hacen chequeos constantes de salud, ¿no? Van a sus citas pediátricas constantemente, vamos a lograr el fin. ¿Y cuál era el fin? Que se logre disminuir la mortalidad infantil, ¿no? Y si se logra disminuir la mortalidad infantil más el supuesto, aquí este supuesto es como pensar algo en más largo plazo, ¿no? ¿Cuál sería el supuesto? Pues que se respetan los derechos de las niñas y los niños, ¿no? Y entonces ahí vamos a tener la sustentabilidad de los beneficios generados por el programa. La idea aquí es que si se cumple la actividad que hace el programa más el supuesto, vamos a lograr el siguiente nivel. Es la forma como se revisa la lógica vertical del programa. Y bueno, para todo esto, ya una vez que tenemos muy claros nuestros objetivos, vamos a generar indicadores. Muy bien. Bueno, el siguiente paso va a ser definir los indicadores. Como recuerdan, en la MIR tenemos una columna de indicadores, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es definir qué es un indicador, ¿no? Creo que es lo más importante, tenerlo bien claro. Un indicador es una herramienta que nos permite medir de manera simple y precisa el avance en el logro de los objetivos y nos proporciona información para monitorear y evaluar los resultados del programa. Ahora, hay 3 características que son necesarias para que se cumpla la característica de que sean indicadores, ¿no? La primera es que pueden ser cuantitativos o cualitativos. La segunda es que deben de ser una relación entre 2 o más variables. Nosotros hemos revisado algunas MIR y luego nos llega que en la parte de los indicadores nos ponen números absolutos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, es un ejemplo, ¿no? Hacen como actividad una campaña para fomentar la lectura, ¿no? Y entonces ponen en su indicador número de libros entregados, ¿no? Ese tipo de indicadores pues realmente no nos dan información de si se está logrando el objetivo porque es un número absoluto. Lo que se necesita es que sea una relación entre 2 variables. En ese caso, en este ejemplo que les digo, podría ser porcentaje de alumnos en la escuela secundaria que han recibido libros, ¿no? Podría ser un indicador que nos da pues mayor información de si se está logrando el objetivo que se planteó en el programa, ¿no? Y la otra característica es que deben ser contextualizados temporal y geográficamente.
Aquí un ejemplo que yo les plantearía sería, imagínense que un periódico anuncia, ¿no? Se han capacitado 10,000 personas y esto constituye un gran avance en el ámbito de la capacitación. ¿Ustedes qué dirían, no? Se quedarían así como de, ok, 10,000 personas, pues está bien, pero 10,000 personas, ¿dónde? O sea, ¿cómo? ¿En qué estado? ¿En qué año? ¿O qué? En cambio, si este periódico o lo que sea volviera a replantearse esa frase y dijera, se han capacitado 10,000 funcionarios de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla, bueno, eso ya nos da un poco más de contexto, ¿no? Y suponiendo que la Secretaría de Finanzas está compuesta por 18,000 funcionarios, pues si se capacitaron 10,000, entonces podemos decir que sí ha habido un avance, ¿no? Sustancial en el ámbito de capacitación. Entonces, por eso es importante estas 3 características, ¿no? Ahora, ¿por qué utilizamos indicadores? Ayer en el ejemplo que les pusimos al principio de un viaje a Cancún, si fuéramos en un avión, que no tuviera los aparatos necesarios para que nos mostraran indicadores sobre la altura, la velocidad y todo eso, pues todos dijeron, no, pues así, no nos gustaría ir al viaje a Cancún, ¿no? Y esto debido a que, pues, si no tenemos los indicadores, no vamos a saber, pues primero hacia dónde vamos, ¿no? Si realmente vamos a Cancún o vamos a otro lado, si vamos muy alto, si vamos muy bajo, si vamos rápido, si vamos a llegar o si vamos muy lento, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no tendríamos rumbo, ¿no? Entonces, no sabríamos si estamos cerca de llegar a nuestro destino, ¿no? Entonces, por eso es importante los indicadores, porque nos van a dar a conocer el avance de los objetivos y esta información que nos van a proporcionar los indicadores, pues nos va a servir para la toma de decisiones. Es decir, ya con esta información vamos a poder decidir, pues sí, vamos a ajustar esto. Por ejemplo, en el caso del avión, si vemos que vamos muy lento y que nos faltan muchas horas para llegar, con la información de los indicadores podemos decir, pues yo creo que debemos ir un poco más rápido, ¿no? Entonces, con esta información se pueden mejorar o ajustar los programas y también si los indicadores tienen cierta temporalidad, pues vamos a poder conocer el registro histórico, ¿no? Entonces podemos decir, bueno, en el primer año el programa tuvo una alta participación, pero después se fue a la baja, entonces con esta información pues también podemos hacer ajustes para mejorarlo, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, hay un ámbito de desempeño, estos son los aspectos del proceso que deben de ser medidos en cada nivel, ¿no? No se van a establecer los mismos indicadores para cada nivel de la MIR, ¿no? Por ejemplo, en el caso de del FIN, pues vamos a ocupar indicadores que midan efectos, indicadores que permitan verificar efectos sociales y económicos. Ya veíamos ayer que el FIN pues, nos va a dar el impacto que se va a tener en el Estado, en el país, por ejemplo, ¿no? En la parte del propósito, van a ser indicadores que permitan verificar la solución de una problemática concreta en la población objetivo. Entonces, vamos a ocupar indicadores de resultados. En la parte de los componentes, pues necesitamos indicadores que nos permitan ver si la producción y entrega de los servicios pues está dando de forma correcta. Y en las actividades, pues indicadores que van a ser indicadores que se enfoquen en los procesos y en este caso que permitan verificar la gestión de los procesos del programa. Siguiente, por favor. Hay una pregunta de Ana Guzmán. Okay. Ana, si gustas, más adelante se va a ver, a abundar un poquito más en ese tema. Déjame la checo. Si un índice puede ser considerado. Sí. Sí, la parte de los métodos de cálculo y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Si quieres, después de que veamos esa parte, si sigue la duda, la respondemos con todo gusto. Bueno, hay una serie de pasos que tenemos que seguir para construir adecuadamente los indicadores. Pues básicamente son estos que se plantean aquí. Vamos a revisarlo uno por uno, ¿no? Siguiente. Ok, bueno, como ya veíamos en la parte de la MIR, el resumen narrativo es donde se van a establecer los objetivos de cada uno de los niveles.
Ahora, aquí lo que nos tenemos que hacer son algunas preguntas detonadoras para ver si estamos estableciendo el resumen narrativo adecuadamente. Podría ser, los objetivos son claros y precisos, se encuentran ubicados en el ámbito de desempeño adecuado, cumple con la redacción sugerida de la metodología del marco lógico y si los términos técnicos están bien definidos, ¿no? Porque recordemos que en esta parte pues tiene que ser muy claro y no puede haber cabida para ambigüedades, ¿no? Entonces aquí les ponemos un ejemplo. El primero sería beneficiar al país mediante la mejora del ingreso para que las personas disfruten del derecho al más alto nivel. ¿Ustedes creen que este objetivo es claro? Me gustaría que lo pusieran en el chat o si gustan abrir el micrófono y decirnos también por qué. Ok, no, dicen que no. ¿Alguien que quiera explicar por qué no? Ok, bueno, si quieres darle la siguiente. Ok, sí, efectivamente no es un objetivo claro, ya que se plantea pues varios objetivos, ¿no? En un primer acercamiento se plantea que tienen que mejorar el nivel, mejorar el ingreso, ¿no? Y aparte para que toda la población pues disfruta el derecho al más alto nivel. Aparte de que no es claro, no especifica algún derecho en particular, entonces pues este no es un objetivo claro, ¿no? Ahora, el que sigue, que dice integrar a las mujeres al desarrollo social en condiciones de equidad y ejercicio pleno de los derechos humanos y el corresponsable cumplimiento de sus obligaciones a través de la prevención y detección de la violencia contra la mujer. ¿Ustedes creen que sea un objetivo claro? Sí. Ok, ¿alguien que quiera decir por qué sí o por qué no? Adelante, por favor, Pedro. Bueno, un objetivo debe de establecer qué se va a hacer, cómo se va a hacer y de qué manera, ¿no? Entonces, en este caso dice que se van a integrar a las mujeres. ¿Para qué se va a hacer? Pues para que tengan mejores condiciones de equidad. ¿Y cómo lo van a hacer? A través de la prevención y detección de la violencia contra la mujer. Son las características que debe de cumplir un objetivo. Ok. Bueno, nuevamente este objetivo no es claro porque como vemos involucra muchos aspectos que sería difícil establecer un indicador que pueda medir todos estos aspectos. Entonces, en ese sentido, no es un objetivo claro, se tiene que delimitar mucho más. ¿Ok? Y siguiente. Ahora, el siguiente paso sería identificar los factores relevantes. Estos son los aspectos más importantes que se establecen dentro del objetivo, ¿no? En donde se va a establecer qué y quién. Y enuncian cuál es el logro esperado y sobre quién se espera dicho logro. Aquí, por ejemplo, tenemos estos ejemplos en donde dice qué se está midiendo y dice contribuir a mejorar el ingreso laboral de la población indígena. Ahí ya estamos estableciendo qué se va a medir, que es mejorar el ingreso laboral y a quién, la población indígena, ¿no? Ya la forma en cómo se va a hacer mediante la implementación de proyectos productivos, eso ya no es tan relevante, eso ya solamente quedaría como la parte del medio, ¿no? Y también abajo tenemos otro, donde dice, los jóvenes emprendedores rurales crean agroempresas en zonas rurales. Entonces ahí ya tenemos el qué, quiénes, los jóvenes, que crean agroempresas. Sí. Ahora, tenemos este pequeño ejercicio donde se les va a plantear el objetivo y me gustaría que si quisieran abrir micrófono o en el chat me pudieran decir en estos objetivos
quién y el quién y el qué, ¿no? Por ejemplo, en el primero, que es contribuir a atender la violencia contra las mujeres, ahí, ¿a quién sería la persona? Alguien, el quién y el qué, si pueden responder. Bueno, si quieren, vemos la primera parte. Si quieres darle el siguiente. En este caso, en el primer objetivo, el quién serían las mujeres y el qué, pues que se está atendiendo la violencia que atañe a las mujeres, ¿no? El siguiente, si quieres, dale, manitas. ¿O ya está contestando? Ajá. Ah, ok, súper bien. A ver, dame un segundo para aprovechar. Ok, sí. ¿El quién son las... Ok, sí, muy bien. Como lo plantean, el quién son las mujeres y la atención que se va a dar contra la violencia, disminuir la violencia. Ok, en el siguiente ejemplo, que es personas en condiciones de pobreza patrimonial en zonas urbanas mejoran su ingreso laboral. Ahí, si alguien gusta participar respecto al quién. Exactamente. Aquí ya quien personas en condiciones de pobreza, exactamente. Y el que mejorar su ingreso. Sí, perfecto. Entonces, si quieres, pasamos a la que sigue. Ok, ¿alguien que quiera participar en el siguiente? Segundo. Ajá, Saúl Oropesa, sí, perfecto, que mejorar su ingreso laboral. Sí, perfecto. El tercero, alguien que se anime. ¿El qué son los trabajadores? Ajá, Perdón, ajá, y el quién son los trabajadores y el qué es el qué es el curso de capacitación y actualización. exactamente, ok, muy bien. Y por el último, que es recepción de solicitudes de estudiantes para los apoyos del programa en el portal aplicativo. Ay, ¿alguien que quiera decirnos el quién y el qué? El quién, los estudiantes y el qué, las solicitudes de apoyos para el programa. Exactamente, sí, muy bien, perfecto. Súper bien. Pues, siguiente, pasamos a la siguiente. Bueno, el siguiente paso sería establecer el objetivo de la medición. ¿Cómo lo hacemos? Puede haber diversos indicadores para medir un mismo objetivo. Se deben elegir aquellos que aporten información relevante conforme a las necesidades del programa, ¿no? Y no caer en la trampa de la medición. Para ello se tienen dimensiones específicas pues para establecerlo en los indicadores y que se acoplen a cada uno de los niveles de las MIR. Por ejemplo, tenemos la eficacia, mide el nivel de cumplimiento de los objetivos; eficiencia, que mide qué también se han utilizado los recursos en la producción de los resultados; la calidad, mide los resultados en los atributos, las capacidades y las características que tienen o deben de tener los bienes y servicios que se producen; y economía, capacidad para generar o movilizar de manera adecuada a los recursos financieros. Ahora, cada una de estas dimensiones, ¿cómo los podríamos, a qué nivel de MIR le correspondería cada uno de a los indicadores en estas dimensiones, ¿no? Por ejemplo, en la
la parte del fin, lo recomendable es que se establezcan indicadores de eficacia, ya que miden el cumplimiento de los objetivos. Y recordemos que en el fin son el cumplimiento de los objetivos a nivel país o a nivel estado, por ejemplo, ¿no? A nivel propósito, se recomienda que se utilice tanto el de eficacia como el de eficiencia, ¿no? Ya que ahí particularmente se está midiendo el impacto en la población beneficiaria. En la parte de componente, dado que son los bienes y servicios que se entregan, se recomienda que se utilicen indicadores con dimensión de eficacia, eficiencia y calidad, ¿no? En donde se van a ver las capacidades y características que tienen o deben de tener los bienes y servicios que se van a entregar. Y en la parte de las actividades, se recomienda que se incluyan indicadores con dimensión de eficacia, eficiencia y economía, ¿no? Siguiente. Ahora, el siguiente es establecer el objetivo de la medición. Aquí nuevamente, pues, la perspectiva de género ya viene planteada, pero no se tiene que establecer en los indicadores, sino que al momento de ya establecerse desde la problemática y desde las causas, pues ya se tiene que tomar en cuenta que debe haber una desagregación, pues, por sexo, ¿no? Por ejemplo. Identificar los objetivos de información cuantitativa para que esto nos va a permitir tener un buen monitoreo, que haya sensibilización, mejorar la parte de la rendición de cuentas y formular y mejorar las intervenciones gubernamentales. Y también la parte de identificar los niveles de desagregación de la información. Recordemos que los indicadores pues, se pueden desagregar por rangos de edad, por territorio, ¿no? Ya sea urbano, rural, hombres y mujeres, como lo comentábamos, niños y niñas, si es población indígena, si es población rural, etc. Muy bien. Bueno, ahora vamos a plantear, se tiene que plantear de una forma muy clara en la parte de la MIR, el nombre que va a llevar el indicador debe ser claro y tiene que estar estrechamente vinculado con los objetivos, ¿no? Y también se tiene que incluir la forma, el método de cálculo, que debe ser una expresión matemática y de fácil comprensión. Para eso, pues, tenemos 4 formas de métodos de cálculo que son los más comunes, ¿no? Que es el porcentaje, números como partes de cada 100, las tasas de variación, que son cambios relativos en el tiempo, la razón por el promedio, que son cociente entre dos variables en cierto tiempo, y los números índice, que son variaciones de una magnitud, ¿no? Entonces, el siguiente, por favor. Esos son como los métodos más comunes que se utilizan para la MIR. El primero, pues, es el porcentaje. Esta es la forma de expresar un número como parte de cada 100. Son cocientes entre dos variables como una misma unidad de medida en el mismo periodo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Porcentajes de solicitudes para la participación en la convocatoria respondidas en el periodo X, ¿no? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Ponemos en el numerador número de solicitudes respondidas en el periodo T, en el denominador número de solicitudes recibidas en el periodo T y se multiplica por 100. Y así ya tenemos la parte del porcentaje, ¿no? La tasa de variación, que nos va a reflejar un cambio, ¿no? Igual aquí tenemos tasa de variación del número de apoyos económicos entregados en el periodo, ¿no? Entonces, aquí lo que va a hacer es una variación en el tiempo. El cambio que hubo, no sé, de un mes a otro, cuál fue la tasa de variación, si aumentó o disminuyó, ¿no? Entonces, es la misma variable, lo que va a cambiar es el periodo establecido, ¿no? Le restamos una unidad a la división y lo multiplicamos por 100. Luego tenemos la razón o promedio, que es el cociente entre dos variables cualesquiera en cierto periodo, y es la forma de expresar un tanto de unidades numerador por cada unidad denominador, ¿no? Aquí tenemos inversión promedio por escuela beneficiada para la recuperación de espacios. Entonces, lo que vamos a hacer sencillamente es una división
monto en inversión gastado en el periodo T y número de escuelas beneficiadas en el periodo T. Y ya con eso tenemos un indicador que nos va a ayudar a saber cómo se ha comportado la inversión promedio, ¿no?, en determinado periodo. Los números índice. Los números índice es una medida estadística diseñada para estudiar las variaciones de una magnitud o de más de una relación en el tiempo o espacio, ¿no? En ese sentido, aquí el ejemplo que yo les pongo es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que ahorita es como una medida que anda muy en boga por los niveles de inflación que hemos tenido. Este indicador pues es uno de los más importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque establece a través del tiempo la variación de los precios de una canasta de varios bienes y servicios, ¿no?, que se toman en cuenta, que son los más representativos a nivel nacional, ¿no? Entonces, con una sola cifra se muestra la variación de precios entre esa canasta de bienes. Y finalmente, pues viene lo de la frecuencia de la medición. Aquí en este caso, dame un segundo. Por ejemplo, para los indicadores que se establecen en la parte del fin y el propósito, se recomiendan que sean medidos pues con un tiempo más largo, ¿no? En este caso son anuales, trianuales, sexenales. ¿Por qué? Porque este tipo de objetivos va a tardar más tiempo en materializarse. ¿Qué le puedes dar a la siguiente, por favor? Mientras que los indicadores que vamos a establecer para la parte de los componentes y las actividades, esos se miden con una mayor frecuencia. Aquí lo recomendable es que sea trimestral, semestral o anual, ya muy, pues ya muy extremo, ¿no? Y en la parte de las actividades, que sea mensual, trimestral y semestral. Esto debido a que, pues, por ejemplo, si se entregan una beca, por ejemplo, que se entrega cada 3 meses, pues obviamente los indicadores se recomienda que se establezcan con una medición trimestral, ¿no? Porque si lo hacemos anual, pues se va a rezagar demasiado la información y no va a permitir que se le dé un buen monitoreo y que también se le hagan ajustes si es que no se están logrando los objetivos. Y bueno, eso sería todo en la parte de los indicadores. Ahora, vamos a pasar a la parte de los medios de verificación. Los medios de verificación básicamente constituyen las fuentes de información con la que vamos a elaborar los indicadores, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante que los medios de verificación estén establecidos de manera correcta, ya que se supone que todas las personas, cualquier persona que quiera consultar las MIR, puede tener información a estos medios de verificación y replicar los ejercicios. Por eso se recomienda que también sea muy claro y muy específico de dónde está proveniendo la información, ¿no? Entonces, los elementos mínimos que deben de tener los medios de verificación, en este caso sería el nombre completo de la fuente de información, nombre del área que genera la información si es que se genera en la dependencia internamente, la periodicidad que tiene y la liga si es que está disponible en internet, ¿no? Ahora, en ese sentido yo les preguntaría, ¿se puede nombrar un medio de verificación como registro administrativo o base de datos? O sea, lo podemos poner así tal cual en la MIR. Si gustan responder en el chat o abrir su micrófono. Blanca dice que sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie? Ok, si quieres pasar a la siguiente. Efectivamente, la respuesta correcta, justamente como dice Héctor, es que no. Nombrarlo de esta forma es pues, muy general, ¿no? Ok, base de datos, pero ¿qué base de datos? ¿Dónde la puedo encontrar, no? Y no permite, justamente como les mencionaba, que una tercera persona o alguien ajena a la gestión del programa, pues pueda replicar el ejercicio y hacer el cálculo de los indicadores, ¿no? Muy bien, ahora, dice a ver, déjame ver. ¿Alguien
alzó la mano? ¿O? No, que colocaron en el chat. Ajá, ok, dice sí, pero hay que colocar, Pedro Vargas dice sí, pero hay que colocar quién emite la información, fuente y temporalidad, exactamente. Por lo tanto, poner nada más base de datos o registro administrativo, no es correcto. Gracias, Pedro. Sí, como dicen, para la transparencia nacional, sí, para que los que les decía, cualquier persona pueda replicarlo. Exactamente, sí, justo a eso viene como dices Adriana, sí se puede, pero que es una base oficial o institucional, y esto va relacionado a la pregunta: ¿qué fuentes de información se pueden considerar como medios de verificación? ¿Alguno que se les venga a la mente con lo que hayan establecido algún indicador? INEGI, exactamente. Ajá, ¿alguna otra? Formato matrícula de la SEP, exactamente, sí. Muy bien. Pues sí, efectivamente, las estadísticas que se pueden considerar como válidas son estadísticas existentes preparadas para el cálculo de los indicadores, de instituciones nacionales, como bien mencionaban el INEGI, CONAPO, CONEVAL, también nosotros generamos estadísticas importantes, internacionales también como la FAO, CEPAL, Banco Mundial, OCDE, etcétera, o encuestas oficiales. Vale. Ahora, ¿cómo vamos a determinar si se debe establecer un medio de comunicación? La primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿la información la genera el programa o la institución? Si sí la genera el programa o la institución, pues establece el medio de verificación, ya sabemos cómo establecerlo y la forma correcta, ¿no? Si no, nos tendríamos que hacer la siguiente pregunta, que es: ¿la información la genera otra institución? Si la respuesta es sí, ok, pues nos vamos otra vez, establecemos el medio de comunicación. Suponiendo que la establece Coneval, ok, pues establece el medio Coneval y se pone específicamente la estadística, ¿no? Y la liga donde viene. Ahora, si es no, es mayor el beneficio que el costo de generar la información. Si es sí, pues se establece medio de verificación nuevamente, y si es no, pues se debe utilizar, replantear el indicador, utilizar un indicador proxy que sea similar, ¿no?, a lo que queremos, a lo que habíamos planteado inicialmente. Ok, ahora nuevamente les tengo este ejercicio. Tenemos el medio de verificación. El nombre que se le estableció es, el primero es base de datos. ¿Es apropiado? Sí, no. No, ok, no, exactamente. No es apropiado. ¿Alguien que quiera mencionar por qué? Exactamente, muy general, sí. Sí, ok. Vale. Sí, porque no queda claro de dónde, no nos dice de dónde viene la información, no está la liga, no sabemos si es de acceso público, quién lo genera, ni nada. Entonces, pues no se puede, alguien que quisiera ver la fuente de donde se obtuvo ese indicador, los datos, pues no podría hacerlo, ¿no? Ahora, la siguiente que dice información interna. ¿Ustedes creen que es un medio de verificación adecuado? Dicen no. Efectivamente es no. Si quieres darle next. No, porque no queda claro de dónde viene la información, no señala ni el nombre, ni la dependencia, ni quién lo genera, etcétera, ¿no? Entonces, totalmente no. Ahora, el siguiente que dice: base de datos de la encuesta para el seguimiento del programa bianual a cargo de la Dirección de Información en WWW, supongamos que tiene una liga. ¿Creen que es un medio de verificación adecuado? Exactamente, sí. ¿Alguien? Ok, perfecto, sí. Sí, porque en este caso sí se está especificando el nombre claro, quién lo está generando, se especifica la periodicidad, quién lo publica y dónde se puede encontrar, que es lo más importante, ¿no? Normalmente para los medios de verificación, pues
se recomienda que sea información o fuentes de información que sean de acceso público para que cualquier persona pueda replicar el ejercicio y construya los indicadores en caso de ser necesario, ¿no? Ok, bueno, eso es todo por parte de los medios de verificación. Ahora vamos a validar lo que es la parte de la lógica horizontal, ¿no? La lógica... Ahora, ¿cómo sabemos si la lógica horizontal de nuestra MIR está constituida de una forma adecuada? Pues nos podemos hacer las siguientes preguntas, ¿no? Si los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener los datos requeridos para elaborar los indicadores, esta sería una primera pregunta, y si los indicadores definidos permiten hacer un buen seguimiento del programa y evaluar adecuadamente el logro de objetivos, ¿no? Entonces vamos a partir de los medios de verificación, si son correctos, nuestros indicadores van a estar correctos, si se puede monitorear y evaluar de forma correcta, por lo tanto, pues vamos a llegar a lograr el objetivo del fin, ¿no? O del propósito, componentes y actividades. Muy bien. Bueno, ahora hay que tener en cuenta que para la construcción de la MIR un primer paso pues es esto, ¿no? Definir muy claramente nuestros objetivos, cómo les vamos a dar seguimiento, cuáles son nuestros supuestos, etc. Pero recordemos que la construcción de la MIR no termina cuando ustedes la generan, ya la pasan y se las aprueban, ¿no? ¿Qué sigue? Hay que darle seguimiento y hay que revisarla. Muchas veces en el día a día, cuando ustedes están trabajando con su MIR, para ustedes es muy claro, ¿no? Cada uno de ustedes tiene muy claro lo que quieren medir, que están planteando, pero es bueno tener este ejercicio de socializar también, ¿no? Que alguna otra institución la revise con una óptica completamente distinta, ajena a lo que se ve en el día a día, y se pueda revisar si efectivamente se está transmitiendo lo que se quiere decir, ¿no? Porque recordemos que esta MIR es un resumen de lo que hacen los programas, ¿no? Ahora, ¿qué es importante para el seguimiento de los indicadores? Para el seguimiento de los indicadores es necesario que se incluya la línea base, la meta y el medio de verificación. Ya vimos aquí que los medios de verificación son parte de una de las columnas de la matriz, pero otros elementos que se deben de considerar adicionalmente es la línea base y la meta. La línea base representa el punto de referencia, el punto de partida a partir del cual se va a dar seguimiento al indicador. Digamos que en este momento ustedes plantean un indicador al cual le van a querer dar seguimiento los siguientes años. Entonces, ustedes dicen, mi línea base, supongamos, ¿no? En la cobertura de niños con desnutrición que están siendo atendidos por el programa, ¿no? Entonces, queremos saber a cuántos del total de niños que están en desnutrición está atendiendo el programa. Y supongamos que la línea base, el punto de partida que está en este momento es el 10%. Solo estamos llegando al 10%. Esto es muy importante que se establezca porque queremos saber dónde estamos. Y posteriormente establecer las metas, que es a dónde queremos llegar, ¿no? Se debe especificar una cantidad, magnitud o variación que se espera lograr como resultado de una intervención y la periodicidad con la que se va a hacer este cálculo, ¿no? Entonces, retomando este caso de la cobertura de atención a los niños que están en desnutrición, digamos que si estamos en un 10%, tal vez como objetivo para el siguiente año el programa diga, pues de 10 quiero cubrir ahora el 20%, ¿no? Se espera que vaya incrementando, ¿no? Si estamos hablando de cobertura de una población que sufre cierta problemática, se esperaría que sea creciente la meta, ¿no? Para esto hay que tomar en cuenta algunas consideraciones. La meta debe ser realista, ¿no? Cada uno, desde donde están, deben saber cómo se espera que se comporte, ¿no? De acuerdo con sus capacidades,
qué es lo que se puede alcanzar a través de la intervención que se está llevando a cabo, ¿no? Les pondré un ejemplo de un programa donde aquí era meta sexenal, ¿no? Así de, al inicio de la administración dije dónde estoy y ahora quiero decir a dónde voy. Este indicador era el de la carencia por acceso a los servicios de salud, ¿no? Y en ese entonces, digamos que el punto de partida, si no mal no recuerdo, era como del 25%. Y la meta que se pretendía alcanzar después de 6 años era de 0%, ¿no? Entonces, esa meta no era realista, ¿no? ¿Por qué no era realista? Porque se esperaba que en 6 años acabar prácticamente con la carencia, ¿no? Y creo que si todos nos sentamos, en el óptimo, creo que todos quisiéramos acabar con las problemáticas que atendemos cada uno de nosotros. Sin embargo, debemos entender que derivado de la situación política, social, económica, la misma situación general del país, se vuelve complicado que se pueda erradicar completamente las problemáticas. Obviamente cada uno de nosotros trabajamos con el objetivo de ir disminuyendo esto, pero siendo muy realistas, en 6 años se vuelve sumamente complicado que se logre, ¿no? Pero también deben de ser metas retadoras, ¿no? También no debemos vernos muy conservadores en el momento de establecer metas. Y voy a retomar otro ejemplo de un programa igual que fue una meta sexenal, y este era de establecimiento de cuántos alumnos se iban a inscribir a las escuelas de educación superior en cierta región, ¿no? Y su meta en 6 años era que hubiera 10 nuevos alumnos, ¿no? Era una meta realista, sí, muy realista. Estoy segura que en 6 años iban a poder incrementar la matrícula en 10 alumnos. ¿Era retadora? No. ¿Por qué no era retadora? Pues porque era algo muy, vamos a ponerlo entre comillas, sencillo de lograr, algo que por la misma dinámica de la población o de la situación se iba a lograr. Entonces es ahí donde nos preguntaríamos, ¿la meta se alcanzó porque el programa hizo algo o se alcanzó por la simple dinámica de la población o de la misma escuela, ¿no? Entonces se debe de encontrar un equilibrio entre esto, entre pensar en metas realistas, pero también retadoras. Y aquí también hay que pensar en qué es lo que queremos del indicador. Sé que les va a sonar como extraño, pero créanme que pasa, que, por ejemplo, quieren disminuir los niveles de violencia, ¿no? O el porcentaje de población que ha sido víctima de algún delito, ¿no? Y su línea base es 50% y meta ponen 60%. Y a veces uno dice, es que no tiene sentido, o sea, quieres que aumente un indicador que te está hablando de un factor negativo. Ahí ustedes deben de tener mucho cuidado de que exista coherencia entre lo que están colocando. Algo que muchas veces nos preguntan, y es que muchas veces se piensa que o se espera o que aumente o que disminuya, pero que permanezca constante, creo que también es un modo de mostrar resultados. Un ejemplo de ello es el tema de la inflación. El Banco de México se establece como meta que esté no más allá del 3%, entonces que se mantenga constante, ¿no? Que se mantenga constante también nos dice algo. O sea, si nosotros queremos que algo permanezca constante, es que queremos que se mantenga en ciertos parámetros, y que está bien, que si se nos salen de esos parámetros nos está hablando de que hay una situación negativa. Adriana aquí nos comparte, como la deserción escolar de estudiantes. Lo ideal es la reducción, exactamente, ¿no? Muy bien, gracias Adriana García, es muy buen ejemplo, ¿no? Dependiendo de la temática o de lo que nosotros queramos abordar, es el comportamiento que esperamos. Y, ojo, aquí, por ejemplo, Adriana, gracias por este ejemplo, lo voy a tomar para comentarles uno de los errores comunes que vemos en la definición de los indicadores, ¿no?
bueno, antes de eso, Pedro nos dice, mantener al 100% de estudiantes en programas certificados por su calidad. Es una meta constante, ¿no? O sea, como que aquí lo que queremos es que no deserten, entonces la meta es que siempre estén, o sea, estamos al 100% y queremos que se mantenga ahí, ¿no? Ya logramos estar y ahora queremos que se mantenga, ¿no? Algo que podría... Y tiene que ver un poco con la misma dinámica de los programas y la transición que vamos pasando. Voy a tomar este ejemplo y ahorita regreso contigo, Adriana. A ver, digamos que en programas certificados por su calidad, imaginemos, pero que cuando nació un programa que incentivaba esto, estaba alrededor del 80%, ¿no? Y el programa a través de sus apoyos logró que llegara al 100%, y pues sabemos que el programa ya no va a poder ir más allá del 100%. Pero eso no quiere decir que deba de quitar todos los apoyos, sino más bien ahora transitamos de querer que aumentara la permanencia a que se mantenga, ¿no? Porque ya llegamos tal vez a un punto máximo, pero ahora lo que queremos es mantenernos en ese punto y no bajar de él, ¿no? Bueno, y ahora regreso a esta parte de lo que les decía de un error común que se observa en el momento de definir indicadores, es que en el nombre del indicador se ponga, por ejemplo, disminución, así, nombre del indicador que va a venir, disminución o reducción de la deserción escolar. Ese nombre del indicador no es tal cual un nombre del indicador, ¿no? Nos está planteando cómo queremos que se comporte el indicador. Lo que nosotros queremos medir es la variación de la deserción escolar. ¿Por qué? Porque si la deserción escolar o si la variación es positiva o negativa, o sea, si aumente o disminuya, nos va a estar diciendo algo, ¿no? Pero en sí, en el nombre del indicador, no debemos plantearlo como un comportamiento esperado, ¿no? Eso es algo en lo que debemos de tener cuidado. A través de la línea de base y la meta es donde debemos mostrar el comportamiento que esperamos del indicador, pero no en sí en el nombre del indicador. Adelante, Héctor. Yo aquí tengo una duda y les pediría una sugerencia que me hicieran. En nuestro caso del Centro de Conciliación, tuve muchas situaciones porque lo que yo preguntaba es de cuál sería mi línea base si esto es a partir de la nueva reforma laboral que apenas salió en el 2019. En Puebla fuimos la segunda etapa e inició operaciones en el 2021. Entonces yo no encontraba una línea base. Entonces, en caso de cuando son programas nuevos que no hay información anterior, ahí qué es lo que sugiere, ¿no? Porque yo sí tuve muchos problemas para, pues, ¿cuál sería mi línea base, no? ¿En qué me baso para, por ejemplo, lo que decía, ¿no? El número de conciliaciones? Pues si antes no existían conciliaciones. Ahí, ¿cuál sería la sugerencia? Sí, muchas gracias, Héctor. Aquí es una muy buena pregunta, porque justo cuando partimos de la nada a algo que se está generando, ¿no? Y hay casos como muy específicos, ¿no? Hay cosas donde tenemos estadísticas y las colocamos y ya, o sea, se puede ver, ¿no? Por ejemplo, si hablamos cuestiones ya tenemos como todo lo de nuestro diagnóstico, pero justo ya en el tema de más de componentes y actividades, que es el día a día y es algo nuevo que vamos a empezar a generar a través del programa, pues en el primer año de operación es natural que no se tenga una línea base, ¿no? Tal vez normalmente lo que no queremos es que veamos ahí línea base 0, pero si literalmente no había nada, pues no podemos poner algo, ¿no? Pero también les vamos a compartir una guía donde viene el establecimiento de línea base y metas. Ahí pueden ver como algunas opciones que se puede hacer, ¿no? Hay algunas sugerencias donde se puede buscar como estadísticas similares y hacer como un proxy de medición, siempre acotando como de, no sé, en el promedio nacional se han tenido en el primer año de operación de este tipo de programas de conciliación, tantas conciliaciones, o dependiendo, más o menos pensar, pero creo que en este caso específico vale la pena en un primer momento poner 0 y la línea base sería hasta el primer año de operación, que es, si ustedes ya en 2020, 2021, ¿no? ¿Fue cuando me iniciaron? 2020, 2021. Bueno, el primer año de operación, al cierre del primer año de operación, solicitar este cambio de línea base
y poner el primer año la parte de las conciliaciones. Ojo, aquí tendríamos que ver específicamente cuál sería el indicador cuando hablamos de conciliaciones, porque no nos vamos a ir, como les decía, les comentó Sonia, pues no esperamos que sea un número absoluto, ¿no? Tal vez las conciliaciones que se realizaron en el año respecto de las programadas, ¿no? Ese podría ser como una sugerencia, o las conciliaciones que se lograron formalizar respecto a las conciliaciones que debieron o que se deberían formalizar, no sé, ¿no? Como esto que platicábamos, que tal vez hay partes que no estén interesadas en la formalización, entonces ver cuántas se formalizaron respecto del total de las solicitudes o algo así, ¿no? Es como una forma que se podría hacer, pero sí, o sea, comprendemos completamente esta situación de que específicamente el primer año de operación es donde se vuelve complejo, porque no existe una línea base, ¿no? No tenemos un punto de partida y ese es nuestro año donde se puede establecer. Aquí también va a depender mucho de los lineamientos o normativa que a ustedes les digan respecto del establecimiento de estos parámetros, si se puede hacer esta modificación después del primer año de operación para poder colocarlo ahí como línea base. Pero, Héctor, creo que sí, adelante. Más bien es una petición, está muy, muy completa la presentación que están haciendo, y ahorita decías que nos iban a dar una guía, esa sería mi pregunta, ¿nos van a compartir esta presentación? Porque la verdad a mí me va a servir muchísimo. Sí, se los vamos a compartir. Con mucho gusto les compartimos les vamos a compartir la guía de metodología de marco lógico, que es lo que hemos estado viendo, pero también esta parte de línea, base y metas. Hay una metodología para el establecimiento de línea, base y metas, y parte de ciertos supuestos de cuando se cuenta con información, no se cuenta con información o no se cuenta con la información completa. Con mucho gusto se las compartimos. Y muy bien, Elena Rodríguez nos contesta, pero entonces, ¿cuál es el criterio para definir las metas si no se tiene información de referencia? Muy buena pregunta, Elena, muchas gracias por esta inquietud. Y así es, el tema de las metas sí es todo un reto, como les decía, establecer una meta realista, pero a la vez retadora. Para esto es importante que ustedes más o menos busquen o sepan hacia dónde quieren llegar, ¿no? Aquí, como dices, cuando no se tiene una información de referencia de línea base, es un poco limitante, pero tal vez sí más o menos podemos nosotros hacer un cálculo de hacia dónde debemos llegar, porque recordemos que partimos de un diagnóstico. Entonces, si tú tienes un diagnóstico donde se te describe la problemática, dependiendo de los recursos que tú tienes, puedes más o menos hacer una aproximación de hacia dónde o qué tanto puedes cubrir de la problemática con los recursos materiales, humanos disponibles, y con ello ver qué tanto de tu problemática vas a poder tener, con ello establecerte una meta. En el caso de la línea base es un poco más complejo en el sentido de que no tienes tal cual un punto de partida de tu indicador, pero en el caso de la meta puedes utilizar la información disponible de tu diagnóstico para saber hacia dónde quieres llegar. Entonces, por eso les decíamos que la parte del diagnóstico es sumamente relevante, y no solo es la parte de definir el problema, sino también de generar estadísticas que nos ayuden, porque posteriormente las vamos a utilizar, nos ayudan a tener una noción de la magnitud del problema, pero también a establecer las metas de qué tanto podemos lograr, ¿no? Si yo sé qué tan grande es mi problema y después conozco mis mismas capacidades, puedo ir un poco delineando las metas. Y tal vez el primer año de operación puede ser el más complejo, porque todavía no nos hemos enfrentado a la operación de este programa, ¿no? Y como les decía, muchas veces cuando estamos diseñando, definiendo el programa, lo hacemos, tenemos todo muy claro, lo implementamos, y una vez que implementamos nos damos cuenta, justo a través de estos indicadores, cuando vemos que no estamos alcanzando las metas, que algo está ahí fallando, vemos que
podemos identificar dónde estamos fallando, ¿no? De acuerdo con el comportamiento de los indicadores, podemos ver y hacer un ejercicio donde veamos qué está fallando y dónde podemos mejorar, ¿no? Por eso es donde también les decimos, es sumamente importante estos procesos de monitoreo y evaluación. Tal vez el primer año se vuelve complejo hacer una evaluación, pero sí el monitoreo, ver cómo vamos con nuestros indicadores, ver cómo se están comportando, y esto nos va a ayudar a ver si podemos mejorar en el diseño o tal vez en la definición de nuestras metas y líneas base. Pero con mucho gusto les compartimos esta, es una breve guía donde les va a aportar esta parte de cómo hacer de cómo establecer líneas bases y metas. Ahorita en un momento les vamos a mandar aquí una liga donde les vamos a pedir que nos contesten una encuesta de satisfacción, que a nosotros también es de mucha ayuda, y ahí les pedimos su correo electrónico. En los correos electrónicos que ustedes nos coloquen en esta encuesta, es una encuesta de satisfacción porque también nosotros nos tenemos que medir, ¿no? Medimos, y nos ayuda también a mejorar estas capacitaciones. En el correo que ustedes coloquen ahí, nosotros les vamos a compartir esta información que hemos comentado con mucho gusto. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí quedó resuelto, Elena, o quisieras más información? Igual, al final les vamos a poner también el correo electrónico. Tal vez ahorita no les quede completamente claro y quieran consultar el material. Si tienen alguna otra duda, con mucho gusto no duden en escribirnos y ahí les podemos responder cualquier duda o algún caso específico que tengan, ¿no? Por ejemplo, Héctor, lo que nos comentabas de la línea base, si lo puedes revisar y todo, y si tienes alguna duda nos puedes contactar con esa duda ya más específica sin ningún problema, ¿vale? Entonces, vamos ahora a la parte de los criterios de calidad. A ver, debemos de revisar que los indicadores cuenten con criterios de calidad. Estos son criterios mínimos que esperamos que cumplan los indicadores cuando los construimos, ¿no? El primero es la claridad, y es que no existan dudas acerca de qué es lo que se busca medir. Es decir, que si yo les digo, este indicador, miren, todos aquí, todos los que están presentes en esta capacitación, sepan exactamente qué es lo que está midiendo mi indicador, ¿no? Que yo no ponga como conceptos que puedan ser un poco complejos para algunos de ustedes, o que utilice siglas que no todos van a conocer. Es algo muy común que, como en el día a día nosotros estamos familiarizados con ciertos conceptos, lo colocamos en nuestro indicador, ¿no? Como porcentaje de la PEA que se encuentra en PMM, no sé qué, o sea, como conceptos o siglas que no todos van a entender, ¿no? Entonces, la claridad nos dice que cualquier persona, todos los que estamos aquí, entendamos lo que está midiendo ese indicador. Después, relevancia. Todos son importantes, pero este es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque va a identificar claramente, a través de la relevancia vamos a ver si efectivamente mi indicador me está midiendo lo que me dice el objetivo. Y por eso fue este ejercicio que hacíamos de identificar los factores relevantes. ¿Por qué es lo que queremos medir? Imaginemos que Héctor te va a tomar de ejemplo, ¿no? Que nos habla de la conciliación laboral, ¿no? Él lo que quiere medir es el porcentaje de conciliaciones que se llevaron a cabo de manera satisfactoria, ¿no? Su objetivo es llevar a cabo las conciliaciones, ¿no? De maneras laborales, de manera satisfactoria, y en su indicador él nos pone el porcentaje de demandas a las empresas, ¿no? Una cosa medio extraña, ¿no? Entonces, por un lado nos está hablando que quiere la conciliación, pero después nos habla de las demandas. No hay una vinculación entre estos dos elementos, ¿no? Si estamos hablando de conciliación, pues tenemos que medir a la conciliación,
¿no? O por ejemplo, si estamos hablando, como vimos aquí, de deserción escolar, ¿no? Lo que queremos es disminuir la deserción escolar. Y lo mido a través del porcentaje de alumnos que entraron a clases, a todas sus clases, ¿no? Es como, a ver, que entres a clases, no me habló si estamos viendo deserción escolar, o el porcentaje de alumnos que recibieron becas, pero no sabemos si esos alumnos desertaron o no desertaron. Entonces debe de haber una relación muy clara, y aquí es donde medimos la relevancia, que existe una relación entre lo que dice el objetivo y lo que mide el indicador. Debe de existir una concordancia. Y sé que pareciera como muy claro, pero no siempre es así. Después tenemos la monitorabilidad. La monitorabilidad tiene que ver con que tengamos muy claro la definición de los medios de verificación, ¿no? Entonces, ustedes ya lo platicó aquí Sonia, le dijo los elementos que deben de cumplir estos medios de verificación. Ojo, para la monitorabilidad, imaginen que ustedes nada más ponen así, medio de verificación INEGI. ¿Creen que sea suficiente si nosotros sea monitoreable un indicador que el medio de verificación dice exclusivamente INEGI? ¿Ustedes qué opinan? Adriana nos dice que no. Gracias, Adriana. Andri nos dice que no. Pedro nos dice no es claro. Exactamente, porque imagínense que Coneval en sus cifras de pobreza pone fuente de información INEGI. Y si alguien quiere replicar las cifras de pobreza del Coneval, van a buscar INEGI. Y les van a salir un sinfín de encuestas, información, estadísticas, y van a decir, uy, aquí de dónde sacó lo de pobreza, ¿no? En cambio, si ponemos el módulo de condiciones socioeconómicas de la encuesta de ingresos, gastos de los hogares, ¿no? Del NIG, exactamente. Se tiene que definir el tipo de base de datos que estamos hablando del INEGI. Tal vez aquí Adriana haría una acotación porque dice definir el año. Les sugeriría que no lo hagan, dado que el medio de verificación no va a cambiar y puede que si vas a medir tu indicador ahorita en 2023 y el siguiente año vuelve a salir la información, con que refieras claramente cuál es la base de datos que vamos a utilizar del INEGI es suficiente, ¿no? Con eso es más que suficiente para saber de dónde se está obteniendo la información, ¿no? O también luego ponen Coneval, pero no ponen específicamente qué de toda la información que genera el Coneval. Entonces, ahí hay que tener cuidado en que cuando es información pública, a veces es como muy sencillo colocar únicamente la institución que genera la información. Pero sí tenemos que ser lo más precisos posibles para que cualquier persona que quiera decir, ay, mira, este indicador lo obtuvieron de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. Ah, bueno, voy a buscar esa información y vamos a ver cómo podemos replicar el indicador, si tenemos alguna duda, o complementar el indicador, ¿vale? Y finalmente, la adecuación. Esta nos habla de que se puede emitir un juicio respecto del desempeño del programa y del nivel del objetivo al cual está asociado. Esto tiene que ver mucho con lo que les decía. A ver, si ustedes dicen, yo quiero que mi indicador sea ascendente, pero mi línea base es más alta que mi meta, ¿no? O sea, como que no existe una concordancia entre lo que digo que quiero lograr, que es que aumente, pero mi meta está por debajo de la línea base. Entonces, como que ahí a cualquier persona que lo quiera interpretar le va a costar, en el sentido de que no existe una coherencia entre estos elementos. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Y bueno, algunas consideraciones finales para ir cerrando, ¿no? ¿Por qué es importante la metodología del marco lógico y la incorporación de esta perspectiva de género? Primero, nos asegura una buena conceptualización y diseño de los programas. Si nosotros hacemos toda esta parte del diagnóstico, nuestros árboles, todo, vamos a tener una buena conceptualización. Además, permite identificar desde la problemática la existencia de desigualdades de género, ¿no? Ver desde un inicio, desde el punto cero de nuestro programa, cómo está afectando de manera diferenciada a hombres y mujeres, ¿no? El incorporar el análisis de la perspectiva de género desde la definición del programa, desde la definición y hasta la implementación del programa,
ayuda a disminuir estas desigualdades. Si nosotros no perdemos de vista la perspectiva de género en todas las partes donde se está llevando a cabo el programa, nos ayuda a disminuir estas desigualdades. La MIR es un reflejo del estado del programa en el momento en que se elabora, y esto es algo muy importante. Como vaya pasando el ciclo del programa, la matriz deberá ir siendo actualizada. Muchas veces nos dicen, es que está mal que se modifiquen las matrices. No. Así como los problemas van cambiando, los programas van modificándose. Las MIR pueden modificarse siempre y cuando sea para mejorar. Si ustedes ven que tienen una MIR que ya está agotada en el sentido donde ya se cumplieron parte de los objetivos, donde se va modificando el programa, y se modifica el programa, se tiene que modificar la matriz. ¿Por qué? Porque la matriz es el resumen del programa. Entonces, siempre van acompañados uno de la otra. Pero también debemos estar conscientes que la matriz no es una herramienta única e infalible, ¿no? Donde si yo tengo una buena matriz, voy así, va a ser un programa súper exitoso. Nos ayuda a conceptualizarlo de manera clara, ¿no? Y a tener evidencia en este proceso de conceptualización. Sin embargo, esto no quiere decir que no vaya a fallar el programa o que no se vayan a tener problemas en el momento de la ejecución o implementación del programa, ¿no? Eso sí hay que tenerlo muy en claro. Y ya, nada más. Para repasar, ya lo final antes de terminar. Sí, bueno, pues otro ejercicio nada más para cerciorarnos de que quedó todo muy claro. Entonces, es un ejercicio similar al de ayer. La primera pregunta sería, ¿en los supuestos es posible colocar la existencia de los recursos financieros y humanos para la ejecución del programa? Pueden escribir en el chat o en abrir micrófono como gusten. ¿Me pusieron? Si es posible. No recuerdo. No. Muy bien. Ok, efectivamente. Efectivamente, la respuesta a este es falso. Ahora, el siguiente. Un indicador siempre debe ser la relación entre dos variables, es decir, los números absolutos no son considerados como indicadores. Falso, no. Ok. Un verdadero tenemos por ahí. ¿Alguien que quiera explicar por qué falso o por qué verdadero? Pedro Vargas. Adelante, por favor, Pedro, gracias. Porque depende del tipo de indicador. Si el indicador es probablemente, como en el caso de la Universidad Politécnica de Puebla, el número de programas certificados por su calidad ante CIES, y son 7, pues vamos a mantener un número en lugar de un porcentaje. Depende del tipo de indicador por eso. Gracias. Gracias, Pedro. Bueno, la sugerencia es que, es cierto, la sugerencia es que siempre sea una relación entre variables, así sean 7, porque justo la relación entre variables es lo que te dice algo. Si nosotros no sabemos que son 7, imaginemos que hablamos aquí del número de programas certificados y en algún momento ponen 5 y en otro momento 6, no sabemos si se está cubriendo la totalidad porque no se tiene un valor de referencia. En este caso son 7, ¿no? Entonces es importante siempre tener como un punto de comparación, ¿no? Aquí es donde, por ejemplo, en este caso es muy fácil ejemplificar. Imaginemos que son 100, o sea, nosotros no sabemos si son 100. Entonces, si me dicen son 6, y yo así, ¿pero de cuántos? De 100, pues están muy rezagados, pero si me dicen son 6 de 7, quiere decir que se está teniendo un punto de partida. Nos dices, Pedro, por eso tienes el dato de la línea base. Sí, la línea base sería como, de todas maneras, si tuviéramos como la línea base, es como, si tu línea base son 2 y llegamos al 7, por ejemplo, seguimos sin saber 7 de cuántos o 2 de cuántos, ¿no? Sabemos que avanzaste de 2 a 7, pero no sabemos
qué tanto se está avanzando respecto del total de programas, ¿no? Muy bien, el que sigue. A nivel propósito, es válido medir cuánto se ha avanzado en la entrega de los bienes y servicios otorgados por el programa. ¿Qué dicen? ¿Es falso o cierto? Falso, falso, falso. Sí, efectivamente es falso, ya que en la parte donde se van a medir cómo se avanza la entrega de bienes y servicios, pues va a ser más en la parte de los componentes. Así es, como menciona Adriana, es a nivel de componente. Exacto. Ah, sí, justo. Ajá. Bueno, para definir los medios de verificación provenientes de los registros administrativos del programa, no es necesario colocar el nombre de los registros, es suficiente con mencionar la dependencia encargada. Falso, 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 dicen por ahí. Ok, retomando. A ver, aquí hay una pregunta. Sí. Aquí Ana nos comenta de Ana Guzmán sobre una pregunta, retomando la pregunta que tenía. ¿Un índice o un ranking son considerados indicadores? De ser considerados indicadores, ¿cuál es la forma correcta de establecer un índice o posición de un ranking? Gracias, Ana. Sí, en el caso del índice, como se mencionó, el índice es una forma de un método de cálculo para el tema de los indicadores, como mencionaba el índice nacional de precios al consumidor, el INPC, porque al final se construye de diversas variables. Ojo con el uso de los índices. A veces son índices muy complejos, ¿no? Sí. Y no te alcanzan a reflejar la totalidad de la problemática que se está midiendo, porque dependiendo de las variables, entonces hay que tener cuidado con el uso de índices y qué tanta información nos están brindando. Por ejemplo, el índice de desarrollo humano es un índice que además tiene una comparación internacional, ¿no? Entonces, ese es bastante relevante en el sentido para utilizarlo como un indicador. En el caso del ranking, aquí se tendría que ver como el caso específico de qué ranking estamos hablando. Pudiera ser relevante si lo que se busca es como avanzar, es como posición en el ranking, tal vez sea un indicador internacional, nacional, no lo sé. Tendríamos que ver específicamente de qué indicador estamos hablando y la contextualización para saber cómo se puede colocar a nivel de indicador. Pero en este caso, dado que en tanto índices como en rankings estamos hablando de que dependen de la variación o de la conjunción de distintas variables, por lo tanto sí pueden ser considerados como indicadores. Ana, ¿quedó respondida tu pregunta o tienes alguna duda adicional? Bueno, mientras tanto, pues efectivamente es falsa la respuesta de esta pregunta. Y bueno, la última. Los criterios mínimos de calidad son claridad, relevancia, monitoreabilidad y adecuación. ¿Verdadero o falso? Cierto, ok. Verdadero. Ok. Perfecto, pues sí, efectivamente es verdadero. Pues eso sería todo de nuestra parte. Les vamos a mandar ahorita por el chat una liga donde va a estar el cuestionario de satisfacción y de evaluación. Les agradeceríamos muchísimo si lo pueden responder. De verdad que esta información nos ayuda muchísimo a nosotros. Y bueno, aquí les dejamos parte de la bibliografía que utilizamos para hacer esta presentación. Ahí está el link por si quieren tomarlo. Y de igual forma les vamos a hacer llegar la presentación para que tengan pues material y que les ayude, ¿no? en las labores que tienen que hacer en su día a día.
Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención, también por sus participaciones y sus valiosos comentarios. Pues muchas gracias a todas y todos. Adelante, Mónica, creo que levantaste la mano. Sí, gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Mónica Ramírez de la Agencia de Energía del Estado de Puebla. Nada más para comentar que el día de ayer el equipo de la agencia no pudo llegar a tiempo a la capacitación y entonces no tuvimos el material de la clase de ayer. Entonces me comuniqué a la oficina de ustedes para ver si fueran tan amables de proporcionarnos el material didáctico, porque bueno, esta capacitación resulta muy importante para nosotros, que también tenemos una unidad de igualdad sustantiva, y pues desde luego este curso, con el enfoque que se le está dando, nos ayuda muchísimo a promover las acciones afirmativas y todos los trabajos que tienen que ver, bueno, tanto con evaluación y planeación como con los trabajos para una igualdad de género en el estado de Puebla. Sí, claro que sí, Mónica, con gusto. Bueno, ahí en la liga que les compartimos, si pudieran apoyarnos como a dar respuesta a la encuesta de satisfacción, y de ahí a todos los que contesten les podemos compartir la información de ambos días, ¿no? Que es la presentación, así como los documentos que les platicamos a lo largo de la sesión. Les agradezco mucho y ojalá que puedan seguir invitándonos a más de este tipo de cursos así cortitos, concretos, y sobre todo que nos sirvan a los servidores públicos que estamos pues, involucrados en estas áreas. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a todas y todos por haber asistido aquí, por su participación también. Sabemos que a veces este tema de la virtualidad es un poco complejo, por lo cual le reconocemos el esfuerzo de haber estado aquí y de poner atención a la sesión. Ahí está nuestro correo, quedamos atentos a cualquier duda que tengan. Sabemos que es un tema bastante complejo, bastante amplio, y por lo tanto puede que en el transcurso de estos días, cuando ya estén aplicando los conceptos vistos a lo largo de la sesión, puedan surgir dudas, ¿no? Entonces ahí les dejamos los correos, igual quedamos atentos en caso de que tuvieran cualquier duda o comentario al respecto. Y les agradecemos mucho si nos pudieran apoyar con dando respuesta a la encuesta de satisfacción que ya se colocó en el chat. Ahí está, por favor. También nosotros nos medimos, como es el lema de Coneval, lo que se mide se puede mejorar, y nosotros a través de esto nos podemos medir para mejorar estos cursos. Aquí Héctor nos pide la liga, pero sin problema también les vamos a compartir toda esta información, no hay ningún problema, Héctor. Igual lo que necesiten. Bueno, pues ya con esto daríamos cierre. Agradecemos mucho a Saúl por todo el tema de la logística, por todo el apoyo para llevar a cabo este curso, y agradecemos a todos su asistencia. Que tengan muy buena tarde y quedamos atentos. Muchas gracias, Ana Karen, y por todo el tema de la capacitación. La verdad es que tuvieron mucha claridad para poder exponer los puntos claves que debemos de poner atención para la aplicación de la metodología de marco lógico y también para la construcción de indicadores. Gracias, Saúl, gracias por la invitación. Muchas gracias, excelente tarde para todos. Gracias.